El Barça ha tenido ídolos, genios, revolucionarios, pero pocos dejaron una huella tan profunda como Xavi Hernández. Jugador, capitán, maestro y luego entrenador. Su camino no fue fácil. Triunfó, cayó, volvió a levantarse y siempre lo hizo con una idea fija: defender el estilo que lo hizo grande. Pero para entender su paso por el banquillo, debemos conocer su historia. Xavi Hernández Creus nació el 25 de enero de 1980 en Terrassa, Cataluña, creciendo con una familia futbolera. Su padre Joaquín fue futbolista y respirando el ambiente del Barça desde niño. Ingresó a la Masía con solo 11 años en 1991, para pulir un talento precoz que ya despuntaba. Desde muy joven destacó por su visión de juego excepcional, su inteligencia táctica y su capacidad para controlar el tempo de partido. En las categorías inferiores actuaba como un clásico 4, un mediocentro defensivo, pero con el tiempo adelantó su posición gracias a su facilidad para encontrar compañeros entre líneas y manejar los espacios. La Masía fue su cuna futbolística. Allí absorbió la filosofía de posesión y juego de posición instaurada por Johan Cruyff en el Dream Team, entendiendo que en el Barça no basta con ganar, sino ganar jugando bien, con un fútbol ofensivo de toque. Aquella escuela forjó el ADN de Xavi, enseñándole conceptos como la salida de balón limpia desde atrás, la importancia de la triangulación en corto y el instinto para cerrar líneas de pase al rival cuando tocaba defender. La influencia de sus ídolos en la Masía también marcó su desarrollo. Se fijaba en Pep Guardiola, entonces mediocentro del primer equipo, absorbiendo lecciones de su estilo elegante y cerebral. De hecho, más adelante, Xavi sería visto como su heredero natural en el mediocampo. Con 17 años, ya capitaneaba el Barça B y era la joya de la cantera. Cuentan las anécdotas de vestuario que a esa edad estudiaba videos del Dream Team de Cruyff, internalizando movimientos de presión alta y posesiones largas. La consecuencia, un mediocampista formado no solo en técnica, sino en comprensión profunda del juego, listo para dar el salto al profesionalismo. Y ese salto llegó muy pronto. Xavi debutó con el primer equipo del FC Barcelona con solo 18 años. Louis van Gaal le hizo viajar convocado de emergencia para un partido de la Supercopa de España en Mallorca, el 18 de agosto de 1998. El joven no desaprovechó la oportunidad. Marcó un golazo desde la frontal en su debut oficial. Aunque el Barça perdió 2-1 aquel día, había nacido una estrella para los próximos años. En ese encuentro, Xavi compartió minutos con leyendas como Rivaldo y un entonces jugador Luis Enrique, mostrando ya su temple para manejar la pelota entre veteranos. La prensa catalana empezó a llamarle el heredero de Guardiola. Pronto confirmó esas expectativas, convirtiéndose en el cerebro del mediocampo culé durante casi 2 décadas. En sus primeros años, Xavi alternó entre el filial y el primer equipo, ganándose minutos a base de solvencia. Su primer título llegó en la temporada 1998-1999, conquistando la liga como miembro de aquella plantilla. Sin embargo, el Barça atravesó luego una sequía de campeonatos a inicios de los 2000, lo que puso a prueba la paciencia del joven centrocampista. Hubo momentos duros, se llegó a rumorear concesiones o que Xavi podría buscar minutos fuera. Pero su amor por el club y la confianza de técnicos como Carles Richard y Frank Rijkaard le mantuvieron en casa. Con la llegada de Rijkaard y Ronaldinho en 2003, el Barça resurgió y Xavi, ya más maduro, fue pieza clave para el doblete Liga Champions de 2005-2006. En esa época, se transformó definitivamente en el mediocentro organizador por excelencia, orquestando el juego de posición junto a Deco en el medio campo. Sus virtudes: ubicación constante para ofrecer desmarques de apoyo, precisión milimétrica en el pase, más del 90% de acierto en muchas temporadas, y una comprensión casi telepática con sus compañeros. El punto álgido llegó con la era de Pep Guardiola entrenador, 2008 hasta 2012. Si Xavi ya era bueno, con Guardiola explotó todo su potencial. Integró junto a Andrés Iniesta y Sergio Busquets uno de los mejores centrocampos de la historia del fútbol. El Barça desplegó el famoso tiki-taka, un estilo de toque y posición abrumadora donde Xavi era el metrónomo. Partido tras partido superaba la centena de pases, dominando el ritmo como un director de orquesta. Su arma secreta: la pared. La triangulación rápida que rompía defensas cerradas y el pase filtrado al hueco justo cuando la saga rival basculaba. Con Guardiola en el banquillo, el Barça encadenó un triplete histórico en 2009 y un sextete inaudito, maravillando el mundo, y Xavi fue el cerebro de aquel equipo de ensueño. Hizo asistencias en finales, dio el pase del gol a Messi en la final de la Champions del 2009 y a Pedro en la del 2011. Ganó balones de bronce y fue reconocido como el mejor organizador del planeta. Los números hablan.
Durante esa etapa dorada, Xavi promediaba 100 pases por partido con más del 90% de precisión y lideraba estadísticas de asistencia en Champions y Liga. Su sociedad con Iniesta dio un nuevo significado a jugar de memoria. Cuando Messi explotó como falso 9 bajo Pep, Xavi se deleitó filtrando balones imposibles que rompían líneas. Era la personificación del estilo Barça. Si el Barça era una sinfonía, Xavi era el compositor y primer violín a la vez. Tras Guardiola, con Tito Vilanova primero y luego Luis Enrique, Xavi continuó acumulando títulos ya como uno de los capitanes. En 2015 puso el broche de oro a su carrera culé ganando otro triplete: Liga, Copa y Champions, alzando la quinta Champions del club en Berlín como capitán. A esas alturas, con 35 años, su rol en el campo había menguado en minutos, pero no en liderazgo. Se despidió del Barça en junio del 2015, levantando la orejona y llorando junto a Iniesta, Piqué, Messi y compañía, cerrando 17 temporadas en el primer equipo. Con la selección española, Xavi también escribió páginas de oro. Debutó con La Roja en 2000 y acumuló 133 partidos internacionales, siendo el arquitecto del mediocampo en la época más laureada de España. Fue titular indiscutible en la Eurocopa 2008, donde anotó en semifinales y fue nombrado mejor jugador del torneo, pieza clave del Mundial 2010 y de la Euro 2012. En resumen, Xavi fue un futbolista único, no muy alto ni fuerte, pero dotado de inteligencia táctica sobrenatural. Pocos como él entendieron tan bien la filosofía culé. Tal fue su impacto que se retiró del Barça siendo el jugador con más partidos oficiales en la historia del club, 767 encuentros, solo superado luego por Messi, y el más laureado en su momento con 25 títulos oficiales como azulgrana. No significó el adiós de Xavi al fútbol, sino el inicio de un nuevo capítulo. Tras finalizar su etapa como jugador en el Al-Sadd de Qatar, club al que se unió en 2015 después de salir del Barça, Xavi asumió allí como entrenador en 2019. Fueron sus primeros pasos en los banquillos, y ya apuntaba maneras. En 3 temporadas en Qatar conquistó 7 títulos domésticos, entre ellos una liga catarí y varias copas nacionales. Esa experiencia, aunque en un contexto menos exigente, le sirvió para empezar a plasmar su filosofía y para curtirse gestionando un vestuario. Xavi Hernández asumió como entrenador del FC Barcelona en noviembre del 2021, con la responsabilidad de rescatar la esencia futbolística del club. Siendo una leyenda culé y hombre de la casa, llegó impregnado del ADN de Barça. Con Xavi, el barcelonismo recuperó la ilusión de volver a ver un equipo fiel a su estilo. Salida limpia de balón desde atrás, laterales profundos, interiores combinando con extremos abiertos y un bloque compacto que presionaba arriba. En poco tiempo, se empezó a notar una mejora en la circulación del balón y en la intensidad para robar y presionar en campo rival. Señales de que el ADN Barça intentaba reverdecer. Una de las huellas más positivas de Xavi como técnico fue la consolidación de jóvenes talentos surgidos de la cantera. Jugadores como Pau Cubarsí, Gavi, Alejandro Valde, Ronald Araujo, Pedri o el jovencísimo Lamine Yamal se afianzaron en el primer equipo bajo su tutela, mezclándose con fichajes de jerarquía, como Lewandowski o Gundogan, para formar un equipo competitivo. Xavi confió en la Masía y construyó un proyecto de futuro alrededor de esta nueva generación, complementada por la experiencia de veteranos. Los frutos de este plan no tardaron en llegar en el plano doméstico, devolviendo al Barça a la senda de los títulos en España. Xavi había devuelto al Barça la capacidad de competir y ganar en España, asentando conceptos tácticos clásicos del club. La afición culé volvió a celebrar trofeos y a identificarse con muchos pasajes de juego del equipo, viendo en Xavi a uno de los suyos trasladar los valores de la cantera y el estilo histórico al banquillo. No obstante, el camino no estuvo exento de dificultades. La falta de experiencia de Xavi en grandes noches europeas se hizo notar en los momentos clave. En sus primeras 2 temporadas completas, el Barça sufrió eliminaciones dolorosas en competición continental. No superó la fase de grupos de la Champions League del 2021-22, ni la del 2022-23, y cayó luego sin trascender en la Europa League. A pesar de la mejoría doméstica, el equipo aún mostraba flaquezas cuando subía el nivel de exigencia internacional. De hecho, en la temporada 2023-24, el Barça quedó nuevamente al debe en Europa. Fue eliminado en cuartos de final de Champions, mismo estadio en que dijo adiós en Copa del Rey, y además encajó una dura derrota contra el Real Madrid en la final de la Supercopa de España. Estas caídas evidenciaron que al proyecto de Xavi le costaba dar el salto en los partidos de matar o morir, donde en varias ocasiones el equipo fue tácticamente superado y tristemente exhibido por sus rivales. En el apartado táctico, aunque Xavi fue coherente con su filosofía, algunas decisiones generaron debate entre la afición y analistas. Xavi vivió un aprendizaje acelerado en la élite.
Sus planteamientos a veces funcionaron muy bien y otras veces fueron superados. Los defectos recurrentes incluyeron errores individuales atrás y la incapacidad de cerrar los partidos. Cuando el Barça ganaba por la mínima, aún así, el técnico siempre defendió su modelo y ADN Barça, convencido de que a largo plazo esa era la vía hacia el éxito. El debate táctico formó parte del crecimiento del joven entrenador, que enfrentó críticas normales en un club de tanta exigencia. Para el final de la temporada 2023-24, la presión por los resultados y el desgaste del proyecto eran palpables. Xavi, pese a su cariño incondicional al Barça, se vio en medio de un entorno de enorme exigencia e incertidumbre. El presidente Joan Laporta nunca terminó de ser plenamente convencido del todo con Xavi como técnico. Algo comprensible, dada la escasa experiencia previa del legarense más allá de Qatar, y esa falta de respaldo absoluto pesó en los momentos de duda. Hubo roces internos y diferencias de criterio. Por ejemplo, cuando Xavi habló abiertamente de las dificultades financieras del club y la necesidad de fichajes, sus comentarios molestaron a Laporta. Además, la directiva observaba con preocupación la temporada sin títulos internacionales y cierta inconsistencia en el juego, factores que fueron erosionando la confianza mutua. El propio Xavi había insinuado tiempo atrás que, de sentirse una carga para el club, él mismo daría un paso al costado. De hecho, llegó a anunciar en enero que planeaba dejar el cargo al final de la campaña 2023-24, renunciando al año de contrato que le quedaba, en un momento en que los resultados no acompañaban, aunque luego reconsideró su postura en abril tras una conversación franca con Laporta. El desgaste ya estaba hecho. Dirigir al Barcelona es un reto mayúsculo y cruel, en palabras del propio Xavi, por la presión constante y el ambiente a veces tóxico alrededor del club. Tras 2 años y medio al mando, el desgaste emocional y la falta de unanimidad en el apoyo institucional derivaron en una decisión difícil: poner fin a la etapa de Xavi como entrenador culé. Finalmente, poco antes de la última jornada de Liga 2023-24, Laporta se reunió con Xavi y le comunicó oficialmente que no continuaría en el banquillo de la siguiente temporada. El club hizo público un comunicado agradeciendo a Xavi de su trabajo como entrenador, sumado a su carrera inigualable como jugador y capitán, y le deseó lo mejor en el futuro, anunciando que el partido ante el Sevilla sería el último dirigido por él. Xavi aceptó la decisión con profesionalidad y elegancia, despidiéndose de la afición en Sevilla con emoción y orgullo. No es fácil dejar el club de tu vida, pero me voy muy orgulloso de estos años. A partir de ahora, seré un culé más en la grada, llegó a declarar en sus redes sociales, reflejando sus sentimientos encontrados. Se cerraba así el ciclo de Xavi como entrenador. Un ciclo corto, pero intenso, marcado por la entrega absoluta del míster y su amor por los colores blaugranas. Con la salida de Xavi, el Barcelona apostó por un nuevo rumbo. Necesitaba experiencia inmediata, sobre todo en Europa. El elegido fue Hansi Flick, técnico alemán con un currículum imponente, campeón de Champions y del mundo con el Bayern en el 2020 y ex seleccionador de Alemania. Su llegada buscaba aportar lo que al proyecto de Xavi le faltó: temple y experiencia en grandes noches. Flick prometió mantener el ADN Barça, pero con su sello: intensidad, presión alta y mentalidad ganadora. Y mientras el club iniciaba una nueva etapa, el legado de Xavi quedó intacto. No ganó la Champions, pero no fracasó. Tomó un Barça roto, sin Messi, sin dinero, y lo devolvió a competir, a creer y a jugar con identidad. Formó una base joven: Gavi, Pedri, Araujo, Balde, Cubarsí y Lamine, que será el futuro del club. Devolvió orgullo, valores y un estilo que parecía perdido. Xavi se fue con la cabeza alta, dejando al Barça mejor de lo que lo encontró. Fue más que un entrenador. Fue el puente entre el Barça que fue y el Barça que quiere volver a ser.